Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Las elecciones europeas dieron una aplastante victoria a la extrema derecha francesa con un histórico 31,4%. Para sorpresa de todos, el presidente francés Emmanuel Macron disolvió la Asamblea y convocó a elecciones legislativas anticipadas el 30 de junio. ¿Qué pretende el presidente? ¿Ganará esta apuesta tan arriesgada? ¿Por qué la ultraderecha se ha convertido en la opción política preferida de los votantes franceses? Lo analizamos con la politóloga Agathe Cagé. Bienvenida, Agathe. Muchas gracias por su invitación. Bueno, usted es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona París I. Su último libro, que acaba de publicar la editorial Flammarion, se llama Classe figée, comprendre la France empêchée, que se podría traducir en español, así lo hemos hecho nosotros, en todo caso, clases estancadas o congeladas, entender la Francia privada, entendido por privada de hacer cosas. Bueno, Agathe, hace 22 años, Jean-Marie Le Pen pasaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 16,86% de los votos. Eso fue un tsunami. Se hizo un bloque contra él. Ganó Jacques Chirac en esa segunda vuelta. En estas elecciones europeas, la agrupación nacional, que es el heredero del Frente Nacional, ha doblado ese porcentaje. ¿Cuál es el nuevo perfil del votante de extrema derecha? Porque ya no es solo el antisemita, ya no es solo el anti-inmigrante, ¿no? Sí, la extrema derecha en Francia ha ampliado su base social pues, en toda Francia y sobre todo en el sureste, el norte y el este de Francia, pero en todas las clases sociales. Hay votantes de extrema derecha pues jóvenes, personas de edad más avanzadas, obreros, empleados, también parte del personal docente, pues persona que tiene empleo, personas desempleadas y con un punto común que no es el racismo o el antisemitismo. Su punto común es su problema de poder adquisitivo y su porvenir imprevisible. Eso es el punto fundamental para entender los resultados de esta elección europea. Una parte importante de los franceses sufren de la crisis de su poder adquisitivo y eso permite entender pues, los resultados de la extrema derecha. Justamente en su libro analiza la sociedad francesa desde otra perspectiva que el de las clases medias, sí, ¿no? Usted habla de una nueva clase, esa clase congelada, esa clase estancada, que ya no tiene medios para hacer frente a las diferentes crisis. ¿Quiénes son? Exactamente. Mi punto de vista sobre la sociedad francesa es cuál es la brecha que separa la sociedad francesa. Y esa brecha es entre las personas que tienen los medios para enfrentar las crisis recurrentes y sucesivas, crisis financieras, económicas, sanitarias, las crisis geopolíticas, y las personas que no tienen los medios para enfrentar esa crisis. Y la Francia pues, estancada corresponde a más o menos el 90% de la población francesa, que sufre de la imposibilidad de tener como margen de acción para trasladar, para elegir su vivienda, para moverse, para imaginar su porvenir y el porvenir de sus niños. Y sufre de una forma de determinismo social muy fuerte. La sociedad francesa, claro que sí, fue una sociedad de clase media hace más de 20 años. Pero eso suponía dos cosas, pues una movilidad intergeneracional y una movilidad social a lo largo de la vida. Y eso no existe en Francia hoy en día y por eso hablo yo de pues, clases congeladas. El 90% es mucho. Sí, el 90% es mucho y el 90% corresponde a franceses que tienen ingresos diferentes, que viven por unos pues en el mundo rural, otros en grandes ciudades, otros también en el mundo periurbano, pero todos se enfrentan a ese problema de
ausencia de capacidad de proyectarse positivamente en su porvenir. Le quería preguntar, ¿cuándo nace esta clase? O sea, las políticas de los últimos años han contribuido a eso, porque hay muchas críticas, por ejemplo, de la falta de financiación de los sistemas públicos. Sí, esa clase nace con la crisis económica y financiera del 2008, porque es la primera crisis de una sucesión de crisis. Pues la crisis financiera, una tasa de desempleo muy alta. Pues ahora la crisis de la superinflación en Francia, la crisis del poder adquisitivo, el problema mayor pues, de una dinámica de degradación de los servicios públicos en Francia y del acceso a los servicios públicos en toda parte del territorio francés, sobre todo el problema de la calidad del servicio público de la educación y de la salud. ¿Por qué entonces la gente confiaría en la extrema derecha para solucionar todo eso, o una parte de esta gente? Pues la gente confía un poco más en la extrema derecha porque como la gente ha visto pues, Francia con soluciones propuestas por la izquierda y por la derecha, con el fracaso de estas soluciones desde hace casi 20 años, pues la gente quiere intentar otra cosa, pero el problema con la propuesta política de la extrema derecha es que pues, la figura para la extrema derecha hay una figura como del chivo expiatorio, que es el migrante, pero el problema de la sociedad francesa no es el problema del migrante, es un problema de ausencia de dinámica económica y social. Justamente hablando de migración, ¿no cree usted que se le ha dejado a la extrema derecha esos temas de la migración, de la laicidad, que parece que no se puede hablar de momentos en los que en Francia no se está respetando la laicidad y se deja eso a la extrema derecha? ¿No cree que la izquierda también ha fallado un poco? Pues, la laicidad forma parte realmente del ADN de la izquierda, pero claro que sí, la izquierda ha fallado, pero para mí la izquierda ha fallado en su incapacidad de proponer un proyecto movilizador, un proyecto que entusiasma a la población y que sobre todo corresponde a la realidad que enfrenta a la población, a los votantes. El problema mayor de la oferta política actual en Francia es que los responsables políticos siguen pensando que Francia es una sociedad de clase media, aunque Francia ya la imagen de la clase media ya no corresponde a la situación de la sociedad francesa. Por eso estancados en sus ideas, ¿no? Sí, realmente. Y por eso hay como una forma de desconexión entre los problemas de los franceses y la oferta política. Y por eso la izquierda, y sí, claro que sí, tiene pues la responsabilidad de no proponer un proyecto que corresponde a la realidad de la situación actual de Francia. Bueno, esa victoria aplastante de la extrema derecha en las europeas ha provocado que el presidente Macron disuelva la Asamblea, convoque esas elecciones. ¿Qué pretende el presidente? Es como una jugada de póker esto, ¿le sale bien o le sale mal? Sí, el problema con esa decisión es que no es una decisión muy pensada. Más o menos una decisión de vejación. Aunque abre un periodo histórico en la situación política francesa. O sea, que es muy irresponsable. Sí, es una forma de falta de responsabilidad porque es muy complicado convocar elecciones con únicamente 3 semanas para preparar el voto de la población. Y claro que sí, siempre es una buena cosa pues apoyarse en la democracia, en la posibilidad de proponer a los votantes ir a elegir a sus representantes, pero Francia necesitaba más de 3 semanas para preparar elecciones legislativas que van a representar pues, un choque histórico vamos a ver los resultados de estas elecciones. No sabemos, quizás no vaya a ganar pues, la extrema derecha, pero no podemos así decidir del futuro del porvenir pues, de la democracia francesa solo con 3 semanas. O sea, cree que ha sido como una especie de pataleta de niño, me enfado, saco mala nota y... Exactamente. La agrupación nacional, la ultraderecha, me decía que no sabemos, está abierto, pero ¿está en condiciones más que nunca de ganar estas elecciones legislativas?
Claro que sí, sobre todo porque parte de la derecha republicana, Los parte de la conservadores derecha tradicionales, que antes podía definirse como republicana, pues está hablando con la extrema derecha para intentar pues, crear como una forma de unión. Pero también hay que decir que en el parte de la izquierda, pues francesa, la izquierda radical y los ecologistas, la posibilidad de crear una unión para proponer otra cosa a los votantes, también puede cambiar la situación y proponer otra solución que la solución de extrema derecha a los votantes. Por eso, para mí, la situación política parece abierta. Quieren reeditar esa unidad que hubo en el 36, ese Frente Popular, con esos partidos de izquierda, pero hay muchas diferencias, ¿no? Porque ha habido muchos ataques en los últimos tiempos y diferentes visiones sobre los conflictos mundiales. Pienso, por ejemplo, en el socialdemócrata Raphael Glucksmann, ¿no? Que era cabeza de lista de digamos, el bloque socialdemócrata, y la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Hay muchas diferencias. ¿Cree que las van a dejar finalmente y presentarse juntos? Claro que sí, hay diferencias, pero también en el 36 había muchas diferencias entre los comunistas, los socialistas y sobre todo frente a la historia, frente a un periodo histórico. Cada uno tiene que tomar su responsabilidad y la responsabilidad de la izquierda es la unión. No es hablar del pasado, es construir el porvenir y construir el futuro en una base muy clara, una base de justicia social, una base de preservación y reconstrucción del estado de bienestar y una base de lucha contra el antisemitismo y contra contra las discriminaciones y contra todos los racismos. Ya para terminar, nos queda muy poquito tiempo. Es verdad que las elecciones europeas se hacen a una vuelta, las elecciones legislativas son a 2 vueltas, son elecciones distintas que pueden cambiar, ¿no? el resultado. Y hay otra coordenada que es la participación. Hubo el 51,5% en las europeas. ¿Habrá más? De forma muy breve, ¿qué cree? Claro que sí, claro que sí. El 50% es un porcentaje elevado, es el más elevado para las elecciones europeas en Francia desde hace 30 años y podemos esperar un 10 o un 20% más para las elecciones legislativas anticipadas. O sea que ya veremos qué pasa con ese 20% más y su elección política. Muchísimas gracias a Agathe Cagé, doctora en Ciencias Políticas y autora de este libro, Classe figée, comprendre la France en PC. Le deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.